bolcheviki, que significa mayoritarios. El ala orientada a la democracia parlamentaria, que en realidad era mayor, adopta el nombre de mensheviki o minoritarios. Los bolcheviki abogan de manera inflexible por la dictadura del proletariado. La asunción es la de que la humanidad es buena. Por lo tanto, como yuxtaposición a las creencias conservadoras o liberales, la humanidad no necesita ningún freno ni equilibrio, ni control alguno. Y esta es la falacia fundamental del comunismo, también con Lenin, que condujo a un poder sin restricciones inherente al bolchevismo desde sus inicios. Se suponía que era un partido de revolucionarios profesionales, un partido centralizado y firmemente disciplinado que había asumido el papel de vanguardia de la clase obrera. Esta concepción, que marcó una increíble ruptura histórica del movimiento marxista, fue verdaderamente revolucionaria. La principal premisa es: el pueblo no sabe lo que es bueno para él. Un método científico de élite debe descubrir de forma objetiva lo que es bueno para el pueblo. Aquí la subjetividad no es pertinente. Verano de 1914. El asesinato del heredero al trono de Austria lleva la tensión internacional a su límite. Rusia moviliza a sus tropas. Alemania declara la guerra. Desde el exilio, Lenin considera que el estallido de la Primera Guerra Mundial supone una necesidad histórica y señala el inminente fin del capitalismo. Las privaciones de la guerra intensifican la tensión económica y política en Rusia. La multitud protesta contra el hambre, la guerra, el gobierno y el zar. Nicolás II se ve obligado a abdicar después de la Revolución de Febrero. Se forma un gobierno provisional y consejos de trabajadores y soldados a lo largo de todo el país, los soviets. Las diferencias irreconciliables entre el gobierno parlamentario burgués de Kerensky y los soviets radicales impedían buscar soluciones a problemas urgentes. Mientras la guerra causaba estragos en la mayor parte de Europa, Lenin, exiliado en Zúrich, formulaba su programa radical. Rechazaba una república parlamentaria y en su famosa tesis de abril pide la supresión del gobierno provisional y la asunción del poder por parte de los soviets. La reacción de los camaradas de Lenin en Rusia es poco entusiasta. Uno puede llegar a pensar que el largo exilio de Lenin no le permitía una comprensión acertada de la realidad rusa, que había perdido todo contacto con ella. La solidaridad de todas las fuerzas revolucionarias estaba al orden del día. Es necesario recordar que Lenin irrumpió en la revolución cuando ya se había desencadenado. Él no fue la persona que comenzó realmente la revolución. En esa época él vivía en Suiza, bebía cerveza y discutía sobre economía alemana. Lenin se da cuenta de que debe regresar a Rusia para encabezar el movimiento. Sus objetivos son el armisticio inmediato y una importante reforma de la propiedad. Busca el apoyo de las masas. El gobierno imperial alemán ofrece libertad de paso a Lenin y a otros revolucionarios exiliados. Los exiliados atraviesan Alemania en un vagón de tren sellado. El regreso de Lenin a San Petersburgo debería desestabilizar a Rusia, enemigo de guerra de Alemania. La Revolución Rusa, una oportunidad para el Supremo Comando Militar alemán para finalizar la guerra con éxito en el frente del Este. El eslogan pegadizo de Lenin: "Acabemos con la guerra imperialista ya". Y su otro eslogan: "Robad lo que os han robado", incitaba a los campesinos a confiscarle sus propiedades a los terratenientes. Esos eslóganes tuvieron un efecto enorme en el campesinado ruso y en la clase más baja del país. Y Lenin se adaptó al estado de ánimo de las clases rusas inferiores. A su llegada el 16 de abril de 1917, Lenin es recibido con entusiasmo por sus seguidores. Al día siguiente pronuncia un discurso con su programa ante una asamblea del partido bolchevique.
La revolución burguesa de febrero debe ir seguida de la revolución socialista. Insiste en esta decisión, una rebelión armada con el objetivo de hacerse con el poder. En mayo de 1917, Leo Trotsky regresa a Rusia. También él, miembro activo del movimiento de la clase obrera de finales del siglo XIX, fue desterrado a Siberia debido a sus actividades clandestinas y vivió durante muchos años en el exilio después de haber escapado. Lenin y él pedían la supresión del gobierno provisional, así como la revolución mundial. Trotsky organiza el asalto al Palacio de Invierno, pone al gobierno provisional bajo arresto y ayuda a Lenin y a los bolcheviques a llegar al poder. Accedió al poder en uno de los países más atrasados del mundo. 140 millones de habitantes, una sociedad agraria, pocos trabajadores en la industria y un porcentaje de analfabetismo del 80%. El país entero estaba en ruinas, destruido a raíz de 3 años de la Primera Guerra Mundial. Y ahora los revolucionarios se enfrentaban a la contradicción de querer construir una nueva sociedad socialista, la contradicción entre luchar por un ideal y la realidad. Inmediatamente después de la victoria de la revolución, el nuevo gobierno, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, puso en práctica los planes de Lenin. Para empezar, Lenin ofreció a los alemanes un armisticio inmediato. Bajo el espíritu de la Revolución Mundial, los soldados alemanes y rusos confraternizaron. El otro proyecto de Lenin, la reforma de la propiedad, también se llevó a cabo inmediatamente. Debido a que los soldados campesinos querían volver a casa, se disuelve el ejército. Se expropiaron las grandes propiedades sin ningún tipo de compensación y después de medirlas se entregaron a los campesinos sin tierras. El viejo sueño del campesinado ruso se hizo realidad. Millones de campesinos se convirtieron en propietarios. Por una parte, la doctrina marxista fue muy importante para Lenin. Y la doctrina marxista estipula que esta tierra debe ser nacionalizada. Por otra parte, Lenin poseía un profundo sentido de lo que quería la población agraria, a diferencia de muchos marxistas dogmáticos, incluso pertenecientes al partido bolchevique. Y él sabía que la nacionalización inmediata de la tierra supondría una medida que provocaría el enfado del campesinado y también su rechazo al sistema. Por lo tanto, quiso retrasar esa cuestión durante un tiempo. Lenin era un hombre inteligente. Debía darse cuenta de que Rusia no era un país tan desarrollado industrialmente como Alemania o Inglaterra, ni siquiera como Bélgica o Francia. Rusia era un país agrario con una población relativamente pequeña de trabajadores industriales. No podía construirse una revolución contando solamente con los trabajadores de Moscú y Petrogrado. Y esa fue su contribución a la teoría revolucionaria. Su gran alumno puede que no fuese Stalin, sino Mao. Para los nuevos propietarios, Lenin es un héroe. Creen en un futuro mejor y celebran la revolución socialista. Para el principal teórico de los socialdemócratas alemanes, Karl Kautsky, eso es obstinadamente erróneo. Según Kautsky, lo que Lenin y sus seguidores habían planeado en Rusia y llevado a cabo en 1917 no era una revolución proletaria y tampoco la primera gran revolución socialista, sino la última revolución burguesa. Marx y Engels decían en su manifiesto comunista que el programa comunista se puede resumir en una frase: la abolición de la propiedad privada. Según Karl Marx, la propiedad privada de los medios de producción debe ser nacionalizada. La sociedad burguesa únicamente puede vencerse a través de la dictadura del proletariado. A ojos de los radicales socialistas, Lenin no es marxista. Más del 90% de la tierra cultivable de Rusia estaba en manos de los campesinos cuando tuvo lugar la guerra civil. Por lo tanto, podría decirse que era un marxista dogmático, pero flexible. Incluso de una forma más radical, uno podría preguntarse: ¿era Marx realmente marxista? Isaac Berlin escribió una vez: si Marx se levantase de su tumba, diría, por encima de todo, no soy marxista. Para Lenin,
no se trataba solo de una dura lucha ideológica. También estaba vinculada a su absoluto desdén